bienvenidos todos. Esta es la primera sesión teórica que vamos a estar montando en la plataforma de YouTube. Y el título de esto es Introducción a la Sostenibilidad y Eficiencia Energética. Este es ya el inicio del segundo módulo de la asignatura. Anteriormente habíamos hablado en el primer módulo de Arquitectura Bioclimática acerca de todos los parámetros que tenía que cumplir un edificio para que fuera bioclimático. Ahora aquí vamos a enfocarnos en el segundo módulo en la arquitectura sostenible y la eficiencia energética. Y aquí es donde normalmente surge esta duda. Pero la arquitectura bioclimática no es lo mismo que la arquitectura sostenible. No. Pero ¿cómo no? Si la arquitectura bioclimática está aprovechando los recursos naturales, está siendo eficiente porque al aprovechar, por ejemplo, la ventilación, la carga térmica del edificio, teniendo una buena orientación, está disminuyendo el consumo energético del edificio. Ya no va a tener que utilizar tanto máquinas acondicionadoras de aire, no va a tener que utilizar tantos bombillos para iluminar un sector, un espacio de la casa o del edificio. ¿Está siendo eficiente? Sí, está siendo eficiente, pero la sostenibilidad no es solamente eso. La sostenibilidad es un concepto mucho más amplio. A ver, para entender bien estos dos temas y no confundirlos, vamos a hacerlo así. Uno, arquitectura bioclimática, tengámoslo claro. Es todo diseño arquitectónico en el que la arquitectura aprovecha los recursos del clima. Hablamos de la radiación solar, hablamos de la humedad, hablamos de las precipitaciones, hablamos de de los vientos. ¿Para qué? ¿Para qué aprovecha estos recursos? Para tener un beneficio, tener un confort térmico. Ese es el fin principal de la arquitectura bioclimática. El fin de la arquitectura sostenible es otro. El propósito de la arquitectura sostenible es ser eficiente en todos los sentidos. Ser eficiente con el uso, no solamente de la energía, sino también el uso del agua, uso de los materiales, ser eficiente con los residuos que va a producir un edificio. Y lo más importante, ser eficiente en su ciclo de vida. Es decir, la arquitectura sostenible tiene algo muy importante y es su filosofía de que los diseños sostenibles no están hechos solamente para funcionar en el presente, sino que también piensa en el futuro. ¿Sí? No solamente es eficiente en el presente, sino también en lo que pueda pasar más adelante. Es decir, un edificio sostenible tiene varias características, millones. Pero importante en este tema, que el edificio puede ser resiliente, puede modificarse, puede adaptarse a las condiciones que se vayan dando a través del tiempo. Es decir, no es un edificio que se construye y cumple con su función 2, 5, 15, 20 años y luego ¿qué pasa? Se acabó su uso y lo derrumban y se convierte en escombro y al botadero. No. Un edificio sostenible no es así. Un edificio sostenible puede perdurar en el tiempo muchísimo, no solamente la parte física, sino también las actividades que se puedan realizar. O si no, se transforma. Es decir, el edificio no es porque no, ya toca derrumbarlo y hacer otro edificio acá. Listo, se vendió, se compró el lote, algo así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los materiales con los que fueron construidos? ¿Qué pasa con cada uno de los elementos que se encontraban en el edificio? Estos tienen que cumplir con varias características de ser, por ejemplo, reutilizados después, recuperados o puedan ser reciclados para futuras construcciones. Ahora, la arquitectura sostenible tiene que cumplir con todo esto, ser muy eficiente con los recursos, tienen que ser eficiente en su ciclo de vida, pero hay algo que está pasando últimamente y es que confundimos o se confunden con lo que es la sostenibilidad con la eficiencia. ¿A qué voy? Sí, pero ¿por qué? Si la sostenibilidad es que sea eficiente, sí, pero ahí voy. Un ejemplo, un arquitecto construye un edificio, diseña un edificio y ya en la marcha comienza y piensa, hey, es que mi edificio yo quiero que sea sostenible. Vale. ¿Y qué haces? Comienzas a colocarle lo que yo llamo accesorios. Accesorios, llámese
Coloquémosle bombillos LED para que sea eficiente. Coloquémosle máquinas acondicionadoras de aire que sean inverter. Coloquémosle, ya dije, paneles solares, bombillos. Coloquémosle una fachada verde. Coloquemos una planta que recicle el agua. Sí, listo. ¿Y es sostenible? ¿Es eficiente? Sí. ¿Es eficiente con el uso de la energía, con el uso del agua, Sí es eficiente, pero ¿es sostenible? No, no, porque la sostenibilidad va más allá de esto. La arquitectura sostenible no es un estilo, que ya después de que está hecho el edificio vas a comenzar a adornarlo, a ponerle maquillaje, aretes, collares y todo para que sea lindo. No, no es así. La arquitectura sostenible tiene que ser concebida como sostenible desde su inicio, desde la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa de un edificio? El diseño y planeación, porque si tú en el momento del diseño no tienes en cuenta y no tienes previsto que el edificio va a ser sostenible, ya después puro accesorio lo que le vas a colocar. Entonces, comencemos en la etapa de diseño y de planeación con que ya tiene que ser sostenible. Ahí vas pensando los materiales, la orientación, lo que va a pasar después. Ahí comienzas a tener en mente que va a ser sostenible. Segunda etapa, en la etapa de construcción, cuando eres eficiente, incluso en el sistema constructivo que vayas a utilizar, que no vayan a haber desperdicios, que la energía que se esté utilizando sea energía limpia, o al menos que en medio de la construcción esté reciclando. Hay muchos aspectos que en la construcción se deben tener en cuenta para que el edificio, la construcción, sea sostenible. Ahora, en la vida útil, tiene que ser sostenible. Si bien el edificio es el que consume la mayor parte de la energía que se está produciendo en el mundo, en realidad el edificio no está consumiendo, son los usuarios. Y nuestra tarea como arquitectos que conocemos la materia es promover que los usuarios tengan un comportamiento sostenible para evitar el consumo excesivo de energía o el consumo excesivo de los recursos naturales. Ahora, y en la última etapa, que no es que sea la que menos importa, es muy importante, es el derribo, los residuos. ¿Cuántos residuos se están produciendo diariamente por la construcción? ¿Cuánto estamos produciendo nosotros diariamente? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué se está haciendo? Ahora, ¿cuáles son esos principios de la sostenibilidad? Ahora vamos a hablar de cada uno de estos. 1. La energía. Aquí se divide en dos partes, una que ya sabemos y una que tenemos que aprender a implementar. Uno es la energía, cómo uno va a promover el comportamiento eficiente en cuanto a la energía en un edificio, desde el diseño. Uno comienza en la parte bioclimática, como ya hablamos anteriormente. Si tenemos buena ventilación natural en un edificio, no necesitamos colocar tantas máquinas acondicionadoras de aire que lo que van a hacer es consumir energía. Si nosotros orientamos bien un edificio y evitamos que, por ejemplo, en nuestra latitud y en nuestra localización no se cargue térmicamente tanto el edificio, vamos a necesitar menos el uso de estas. Si, por ejemplo, utilizamos la orientación para tener una buena iluminación natural, vamos a disminuir el consumo en los bombillos, porque no va a tener que utilizar tantos bombillos durante el día. Ahora, esto es una parte. La segunda parte, ¿con qué va? Con la parte de ser eficientes. ¿Eficientes en cuanto a qué? Eficientes en cuanto a la elección de los bombillos y de las luminarias. ¿Por qué hay que ser eficientes y ahorrar al máximo? Porque, como ya sabemos y lo planteamos en el módulo 1, los edificios consumen el 50% de la energía que se produce en el mundo, ¿sí? Y la mayor parte de esa energía que se está consumiendo en el mundo, ¿de dónde viene? ¿Son energías limpias? No. Son energías que vienen ¿de dónde? De la quema de combustibles fósiles, que es una de las actividades que más contamina el medio ambiente. Entonces ahí está nuestra responsabilidad como arquitectos, de hacer una buena elección y un buen diseño para que no tengamos que consumir en exceso ese tipo de energías. Otro de los principios de la sostenibilidad es ser eficiente
y tener respeto por el agua, eficiente y ahorro de agua. Ahora, ¿cómo como arquitectos vamos a realizar eso? Hay diferentes tipos de agua, por decirlo así. Uno es el agua limpia que viene a nuestras casas, y estas se convierten en aguas grises cuando cuando han pasado por un uso que su nivel de contaminación no es tan alto. Por ejemplo, nosotros nos lavamos las manos en un lavamanos. ¿Y qué pasa con esa agua? ¿Se vuelve a utilizar? No. ¿Qué pasa con el agua de, por ejemplo, del lavaplatos? Se lavaron los platos y ¿a dónde va a parar esa agua? Se va. ¿Se reutiliza? No. El agua de las precipitaciones, el agua de la lluvia, ¿qué pasa? Llueve y de pronto limpia el patio y listo, se va. La gracia no es que este tipo de agua se quede ahí, tenga un solo uso y se vaya, no. Hay maneras de pronto no tan complejas de volver a utilizar este tipo de aguas. Por ejemplo, yo he visto, les voy a mostrar aquí un gráfico muy sencillo de cómo se puede reutilizar el agua. Por ejemplo, aquí vemos que de pronto es un poco básico, pero es una idea que les quiero dejar. El agua del lavamanos, listo, se usó. ¿Cuál es el nivel de contaminación que tiene esa agua? La verdad es que dependiendo, pero en realidad es muy bajo. Y entonces, ¿qué pasa con esa agua? Acá hay una conexión con el sanitario. ¿Es necesario que el sanitario, cada descarga sea con agua totalmente limpia? No, no necesariamente, porque nosotros no tenemos contacto con ella, ni es necesario. Lo mismo pasa con el agua de la ducha, lo mismo pasa, por ejemplo, con el agua de las lluvias. Es decir, hay muchísimas maneras de reutilizar el agua, ¿sí? Hay algunas que sí, hay unas que no. Por ejemplo, el agua de la descarga del sanitario, pues no se puede volver a utilizar. Pero el agua, por ejemplo, con la que uno se lava las manos, con la que lavan los platos, la de la ducha, la de los aire acondicionado, sí se puede volver a utilizar, puede tener otro fin. ¿Ok? Entonces ese es lo que les quiero dejar en mente, el ser eficientes con el agua, importantísimo. Otro de los principios de la arquitectura sostenible es ser eficientes con los materiales y tener una buena escogencia de estos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que usualmente los materiales se están escogiendo y se escogen, los materiales de construcción y de acabados, se escogen dependiendo de 4 puntos importantes. ¿En función de qué? De su durabilidad, del fácil mantenimiento, del costo y de la estética. Esos son los 4 puntos con los que normalmente se escogen los materiales de construcción. Pero la filosofía de arquitectura sostenible nos dice otra cosa. Sí, hay que tener en cuenta los costos, hay que tener en cuenta la durabilidad, sí, pero hay que tener en cuenta si este material, por ejemplo, si es traído de lugares muy lejanos, hay que pensar en el transporte, cuánta energía está consumiendo el transporte de, por ejemplo, traer ese material. Si no estamos en la ciudad de Barranquilla y tiene que traerse desde Medellín y es un material que solamente puede venir por carretera, pues la verdad el consumo va a ser muy alto. Hay que pensar en que los materiales locales van a tener menor consumo de energía en el transporte. Hay que pensar también en que no solamente la durabilidad, hay que pensar en la durabilidad, sí. Hay que pensar en el mantenimiento de los materiales, sí. Pero hay que pensar también en qué pasa cuando se acaba la vida útil del edificio y qué va a pasar con los materiales. ¿Se pueden reutilizar? ¿Se pueden recuperar? ¿Se pueden reciclar? Esto depende mucho del sistema constructivo. En el sistema constructivo tradicional es muy poco lo que se puede reutilizar, en el caso del ladrillo, del concreto y del cemento. Sin embargo, hay casos excepcionales. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla hay una empresa que recoge los escombros de la mayoría de las construcciones y selecciona el material, en este caso el concreto, y a través de unos procesos lo reutiliza y lo transforma más que todo para crear mobiliario urbano, ¿sí? Concreto con altas resistencias específicas, y produce mobiliario urbano. Pero son casos muy específicos. No es tan fácil de
volver a utilizar el concreto, volver a utilizar el ladrillo, como lo sería, por ejemplo, con otros tipos de sistemas constructivos. Por ejemplo, el sistema constructivo en seco, que es de perfiles. Otro tema demasiado ligado a la escogencia de los materiales es el residuo. Ahora, con el residuo, ¿a qué nos referimos? El sistema tradicional de construcción tiene mucho desperdicio. El ladrillo, el concreto, que es lo que uno normalmente ve, por ejemplo, en la obra, cuando está el señor pañetando la pared, que mira hacia abajo y ¿qué ves? Ves la cantidad de cemento que está desperdiciándose. Por ejemplo, sí, es que en la mayoría de los casos la construcción tradicional pasa eso. Pero si fuera otro sistema constructivo en el cual tenemos en cuenta desde el diseño ya las medidas estándar, tenemos en cuenta la materialidad, de que esté hecho a la medida del edificio, no vamos a tener tanto desperdicio, no vamos a tener tantos residuos. Pero cuando los tengamos, ¿qué podemos hacer con ellos? Reciclarlos, se pueden utilizar en otra construcción, o incluso no solamente tiene que acabarse la construcción, sino cuando ya se acabe, por ejemplo, la vida útil del edificio, y yo quiera desmontar, por ejemplo, las divisiones interiores. Si tú tienes una casa ahora mismo y tienes muros de ladrillo, y yo voy a mudarme y voy a construir otra casa, ¿yo puedo llevarme el muro de ladrillo para mi casa? No, no puedes llevártelo. ¿Qué vas a hacer con el escombro? Nada. Ahora, ¿qué puedes hacer con otros sistemas constructivos? Por ejemplo, los perfiles, el drywall. La construcción en seco, ¿qué te permite? Te permite desmontar y volver a utilizar en otro lugar. Sí, que no se recicla el 100%, está clarísimo, pero hay elementos que sí se pueden reciclar, se pueden volver a implementar y transformar para otros tipos de edificios. Es el reto que tenemos nosotros como arquitectos, conociendo esta filosofía sostenible. A ver, tenemos que implementarlo en todos nuestros proyectos. ¿Cuál es el fin principal de este? Que seamos conscientes de que nuestros proyectos arquitectónicos no solamente tienen que funcionar para una generación, tienen que funcionar para las futuras también. Y esto del tema de ahorrar y ser eficientes es también por este concepto de que hay que dejarles también el bienestar a las generaciones futuras, y los edificios también conllevan a esto. Entonces los invito a que investiguen ahora los puntos que ya hablamos, y los invito a que se busquen este libro, que es 101 reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles. Esta es la segunda parte del libro anterior que les pasé por PDF, de 101 reglas básicas para un edificio de bajo consumo energético, para que investiguen, miren cada uno de los puntos de los que estamos hablando, y el día de la clase sincrónica, es decir, el martes, hoy y el miércoles a las 7:30, podamos tener preguntas. De pronto no todo les quedó muy claro, vuelvan a repetirse el video. Si algo no les quedó claro, me escriben, me preguntan, esperan a la clase sincrónica o me escriben enseguida. Si ven ejemplos de edificios sostenibles, si ven ejemplos de las diferencias de arquitectura bioclimática, perfecto, envíenmelo. Todo el material que podamos compartir, excelente. Ahora que estamos en esta situación de lejanía y que no podemos pues estar juntos en un mismo salón de clase, pues sería súper bueno que compartiéramos esa información. Ahora, yo les voy a enviar al catálogo mucha más información, links para que ustedes vayan leyendo de aquí a que el día de la clase, para que sea más fácil el entendimiento y pues la comunicación de los temas, ¿vale? Listo. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.